preparados para ellos. Pero usted puede tomar ahí su lugar, ponerse cómodo y también disponerse para, con un corazón de niño, poder ser edificado en la palabra. ¿Usted quiere ser edificado? ¿Quiere ser edificado? Bueno, entonces disponga su corazón completamente para poder recibir de lo que el Señor tiene para ustedes, porque verdaderamente Dios ha preparado algo muy especial. La obra del Señor no se detiene, ¿no qué? No se detiene y sigue firme y constante. Le cuento, no sé si será en fe o en realidad, no, yo creo que ya es una realidad. Ya tenemos los 200 kits escolares que teníamos provistos para poder llevar a la etnia de los Kogi, ¿sí? Y nos vamos a estar yendo posiblemente, sí, el 26 de enero. Vamos a estar saliendo hacia la etnia de los Kogi. Ya hay hasta camioneta con platón y todo para echar los kits escolares, todo lo que tenemos para llevar. Y sabemos que Dios va a estar acompañándonos. Le pido su oración. Son escenarios complejos en el sentido de la logística, de llegar y demás, pero también son ambientes un poco turbios en el ambiente espiritual. Pero sabemos que pues nada malo acontecerá porque la protección de Dios, su gracia y su favor pues nos acompaña de una manera especial, pero no está de más que obviamente usted nos acompañe completamente con su oración. Vamos a estar en esa asignación, si Dios lo permite, esa última semana de enero y vamos a estar ahí bien atentos a lo que Dios tiene. Entonces, si Dios lo permite, una comisión de CFA Casillas y de CFA la universidad, vamos a estar yendo y llevando pues estos kits. Estas semanas vamos a estar organizándolos, armándolos. Necesitamos, creo, sí, unas manitas que sepan, puedan y tengan los implementos para coser unas tulas que estamos terminando de hacer. Nos faltan 90 y las vamos a hacer ya la otra semana. Entonces, si usted dice, oye, yo tengo máquina, yo puedo hacerlo, qué bien que de pronto nos pueda dar esa información para poder contar con ustedes también en eso. Creo que de lo demás ya todo está bien, seguimos orando, quizás estamos efectuando tiempos a ver si alcanzamos a hacer una actividad para recoger algunos fondos por el tema de los viáticos, todo esto que pues obviamente enlaza el momento de poder ir y alcanzar pues hasta etnia y poder entonces de una manera especial poder llegar hasta ese lugar. Entonces también si usted ve que vamos a hacer una actividad, conectado también con eso para que podamos seguir sustentando. Creo que teníamos ese sueño desde hace unos 2 años de poder hacer este viaje misionero y bueno, lo cumplimos y lo vamos a desarrollar. Gracias por su generosidad, gracias por haberse sumado, gracias por todo lo que da. Estamos todavía abiertos a más y más provisión si usted lo quiere dar también, pero allá va a ir CFA a la universidad, allá va a ir usted, allá va a ir la provisión que usted también puso allí. Y ahí entonces se cumple que las misiones se hacen ¿de qué forma? Con las rodillas de los que oran, de las manos de los que dan y de los pies que van hacia el lugar. Entonces usted es todo un misionero porque también se ha unido a esta gran labor. Así que gracias y bueno, luego mostraremos videitos, fotos y demás de todo lo que va a hacer. Tenemos 2 semanas para estar orando y demás también por este desarrollo especial. Bueno, vamos a ir a la palabra, por favor. Vamos a ser edificados en lo que Dios tiene para nuestras vidas y queremos transicionar y quizás pudiésemos hablar de una parte final de la serie de vida abundante, de lo que Dios ha estado también llevándonos a trazar. Entonces acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículo 10, la carta que Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículo 10, y dice la palabra de la siguiente manera: y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos en Él? Completos, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Pero permítame enriquecerle de una manera bien linda a su corazón y a su espíritu con una versión bien especial también, la palabra de Dios para todos. Mire cómo dice esta versión: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más.
En Cristo ustedes están completos y ¿qué? No necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Vida abundante igual completos en Cristo. Vida abundante igual que completos en Cristo. Cuando nos acercamos al escrito que Pablo pronuncia hacia la iglesia de Colosas y considerando el contexto histórico, acuérdese que hace 15 días hablamos acá un poco de la exégesis y la hermenéutica y cómo se hace necesario conocer el contexto de la palabra para poder enriquecernos de lo que verdaderamente en su propósito inicial quería decir el texto. Esto era la exégesis, y la hermenéutica, la manera en cómo ese principio divino y principal lo aplicábamos al contexto de hoy. Entonces, mirando el contexto histórico y ese propósito por el cual motivó, o el propósito que motivó a Pablo a escribir la carta, comenzamos a entender que la iglesia de Colosas era una comunidad conformada por dos tipos de personas: una comunidad judía y una comunidad de gentiles. Eran las dos personas que estaban allí, y digamos que en un equilibrio, de pronto un poquito más gentiles que judíos. Y esta diversidad pues también caracterizaba a esta iglesia local que emergía en esta ciudad, a que estuvieran sí firmes en su fe, pero que empezaran a permitir una influencia de herejías que combinaban precisamente el legalismo judío con expresiones místicas paganas en el momento. Por los mismos tipos de personas que habían, empezó a entremezclarse unas herejías de carácter influenciado por el judaísmo, los judaizantes, pero también una práctica mística pagana de la época. Y comenzó a entretejerse una fuerte herejía que provocó que Pablo dijera: yo necesito atender lo que está pasando y necesito enviar esta carta a los colosenses. Y permitiéndome ampliar un poquito esta idea, desde la perspectiva del legalismo judío, la enseñanza que perturbaba a los colosenses promovía algo especial, y era, por ejemplo, algo que usted ha escuchado y en diferentes cartas y que Pablo atiende: la necesidad de la circuncisión como un requisito para la salvación. Entonces, el que no se circuncidaba no iba al cielo, y el que sí lo hacía pues sí obtenía salvación, lo cual pues no era una realidad, y gracias a Dios no es una realidad hoy para nuestra salvación. En ese sentido también se observaba que se era necesario una estricta realización de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, condicionando la alimentación, las festividades, los días de reposo, para poder entrar también a la vida eterna. A esto también se sumaba algo conocido como el ascetismo, un ascetismo rígido. ¿En qué se define este ascetismo rígido? Entendido como un estilo de vida marcado por la autodisciplina extrema, la abstinencia voluntaria de pasiones al fin de alcanzar un ideal moral y espiritual superior a todos los demás. Entonces proponía que el ser humano tenía que abstenerse totalmente de los placeres terrenales, como la comida, la bebida, la sexualidad, las posesiones y demás, porque al abstenerse de todo esto iba a alcanzar un nivel espiritual superior a todos los demás. Y por eso, en esa idea y en esta idea moral que estaban estableciendo algunos, Pablo escribe algo bien especial en el capítulo 2, versículos 20 al 23, señalando, perdóneme esa expresión, pero Pablo la utiliza a veces, lo inútil que eran tales prácticas como medio para lograr la verdadera vida espiritual. Mire lo que él dice en Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces mire lo que empieza a decir: entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes esto y no te acerques a aquello? Mire que cuando ya leemos la Biblia con un contexto,
se nos ilumina más y podemos entender por qué Pablo estaba escribiendo esto. Y dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Mire cómo Pablo está atendiendo, bueno, esta carta no fue directa hacia la herejía, pero sí indirectamente la estaba atendiendo. Y mire cómo al leer ya este versículo dice, ya entendemos por qué Pablo está escribiendo de esta manera. Y estaba yendo en contra de ese ascetismo rígido que estaba allí en la sociedad. Pero ese era un lado de la visión judaizante de lo que estaba pasando. Pero por otro lado se había levantado otra herejía en la iglesia de Colosas, y que inicialmente no fue identificada con un nombre particular, simplemente había una influencia, algo que estaba permeando, pero que luego sí llegó a, podríamos decirle, a meterse en un sistema doctrinal que se reconoció como el gnosticismo. El gnosticismo estaba permeando esta iglesia, y ellos sostenían que Dios era bueno, pero que toda la materia, lo que fue creado, eran totalmente malo. Ok, Dios es bueno, pero todo lo que vemos, todo esto, la naturaleza, todo es malo. Era lo que sostenía esta herejía. Pero Pablo, que es bien intencional, pues refuta esto de una manera, como le digo, indirectamente, para derribar este pensamiento. Y él entonces amplía, de hecho, todo un poema de exaltar que Dios es bueno, pero ese mismo Dios bueno creó todo de la misma forma, siendo bueno. Y por eso él escribe ahí en Colosenses, en el capítulo 1, verso 15 en adelante, lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y Él es supremo sobre toda la creación. Mire, está ampliando que Dios es muy bueno, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, la materia, y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Pablo está diciendo básicamente, Él es supremo, Él es bueno, pero de Él mismo se provisionó todo lo creado. Entonces, si se provisionó de Él, pues también todo tiene que ser bueno en la misma medida. Entonces estaba atacando esta forma de pensar. Pero además de esto, el gnosticismo desvirtuaba la divinidad de Jesús y consideraban que Él solo era una emanación inferior de Dios. Precisamente, ¿cómo podían pensar que Cristo era Dios si se había hecho carne, si se había encarnado? Y si la carne era totalmente mala, Dios no podía estar así. Entonces reprimían, pudiésemos decirlo así, o desvirtuaban la naturaleza divina de Jesús. Pero uno de los peligros, pudiésemos decir, que más ampliaba esta fuerte doctrina heregética, fue que ellos exaltaban que para que una persona pudiese ser salva necesitaba acceder a un conocimiento superior. No era la palabra, no era la verdad, sino que ellos tenían que ser sometidos a una virtud mística en donde eran provistos de un conocimiento superior, y ese conocimiento superior los transformaba en personas salvas, y que necesitaban meterse en esta iluminación para poder alcanzar la salvación. Pero Pablo, que es tan lindo y tan intencional, escribe en Colosenses capítulo 2 verso 3: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Nuevamente cogiendo y haciéndoles ¡pah! No crean eso, porque es en Cristo que está todo el conocimiento y la sabiduría, desmontando así toda la pretensión que quería llegar a una sabiduría fuera del evangelio, fuera del evangelio. Entonces mire que en este contexto
Y respondiendo posiblemente a la preocupación que tiene Éprafas, anótelo para cuando tenga un hijo, Éprafas, chévere, ¿no? Éprafas Duarte, que dice la Biblia, finalizando el capítulo, dice que Éprafas, un miembro de la comunidad, posiblemente fue el que se acercó, fue hasta allá a donde estaba, en Roma, encarcelado Pablo, porque eso lo escribe desde la cárcel. Sí, él fue el que compuso la canción Oye, te hablo desde la prisión, así comenzaban las cartas. Fue hasta allá porque estaba preocupado por todo esto que estaba pasando. Y entonces Pablo pues da su respuesta con la carta que escribe. Y entonces Pablo escribe la carta a los colosenses como una defensa pastoral ante las doctrinas que estaban amenazando la pureza de la fe. Y por esta razón entonces él expone de una manera bien especial en el capítulo 2, los versículos 8 en adelante, una exhortación de que no se dejaran cautivar por las filosofías engañosas que estaban perturbando la iglesia. Y recordaba pues a toda la iglesia que la plenitud de Dios habitaba en Cristo y que eso era más que suficiente y contundente para poder vivir una vida plena y abundante. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versos 8 al 10. Pablo siendo muy contundente: ¡Ey! No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y acordémonos, hace 15 días que hablábamos de que todo el que quiere acercarse al rebaño y no quiere pasar por Cristo es un ladrón, ¿cierto? Que no es Satanás el ladrón ahí, es todo aquel que quiere llegar al rebaño sin pasar por medio de Cristo. Y dice allí, versículo 9, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Cómo está usted? Completo mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces mire cómo le di todo este contexto para llegar al versículo que pudimos ahondar y poder entender varias cosas. El apóstol destaca esta verdad para contrarrestar la influencia del legalismo judío, pero también la influencia del gnosticismo de la época. Y aunque los dos son distintos en formas, ambos compartían una misma premisa. Y ahí el gran problema de esta herejía. ¿Qué sostenían ellos o a qué nos podrían llevar a concluir? Llevaban a los creyentes a creer que aún debían realizar algo, que aún debían buscar algo, que aún debían obtener algo adicional para alcanzar la plenitud de la vida o la vida abundante. Que aún necesitaban esforzarse por hacer ciertas cosas, por buscar ciertas cosas, por alcanzar ciertos niveles para poder considerarse que estaban en una vida plena, o lo que hoy nosotros conocemos, una vida abundante. Ese era el gran problema de las herejías. Ese era el gran problema de lo que estaba pasando en los colosenses. No habían comprendido que el dador de la vida abundante ya les había provisto todo lo necesario para vivir en la plenitud de vida plena y abundante que había sido prometida. He ahí el gran disparate y el gran peligro de lo que estaba pasando en Colosas. Por eso Pablo tiene que ir indirectamente y atacar todas estas acciones y decir no, y llegar a la conclusión, porque ustedes deben comprender que toda la plenitud está en Cristo, y en Cristo está toda la plenitud de Dios mismo en Él. Por eso entonces este episodio que se presenta en la iglesia de Colosas revela principios esenciales acerca de la vida abundante. Deja ver principios extraordinarios de cómo vivir esta vida abundante y que nosotros debemos también evaluar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso quiero compartirle algunos de los principios que podemos extraer, que quizás ya indirectamente se los dije, que quizás ya indirectamente se los expresé, que quizás indirectamente ya le dije, pero que es necesario poder centrar bases para tener claridad en esta verdad.
Y una de las primeras cosas que sí o sí tenemos que resaltar es que en Cristo es todo, o que Cristo es todo y en Él estamos completos. Cristo es todo y en Él estamos completos. La instrucción apostólica es clara, es contundente al afirmar que Cristo es todo y en Él estamos completos. Y Él lo expone en el capítulo 2 que acabamos de leer, en el versículo 10. Pero esta verdad vuelve a ser reafirmada en su escrito, ahí en esta misma carta, en el capítulo 3, versículo 11, donde literalmente Él dice lo siguiente, después de que dice que no hay esclavo, no hay libre, bueno, y todos somos iguales. Finalizando ese capítulo, ese versículo más bien, la parte B o C del texto dice: Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Enfatizando que cada creyente posee en Él la provisión plena para la vida espiritual. Que nada falta, nada debe añadirse. Cristo es lo que verdaderamente importa. En otra versión dice literalmente eso. Cristo es lo que verdaderamente importa y en Él se encuentra la totalidad de lo necesario para vivir conforme al propósito divino. En Él está todo y Él es todo. Y entonces, si consideramos estas palabras y pensamos en ese versículo clave que hemos tenido de Juan 10:10, cuando Él dice eso, ¿no? El ladrón solo viene para... Pero yo he venido para que tengan, ¿y cómo la tengan? En abundancia. Al considerar esas palabras y pensar en todo eso, pues mire que reconocemos que Él mismo se presenta como la provisión de vida. Porque ¿quién dice? Es que el de al lado les va a dar vida en abundancia. Les hablaba también hace 15 días, no somos ni nosotros mismos al predicar los que damos vida en abundancia, solo conectamos con la vida de abundancia a las personas. Pero Él mismo está diciendo: yo soy la provisión de esa vida. Y no solo la ofrece, sino que Él es la fuente segura, capaz de impartirle y sostenerle a quienes creen. ¿Se acuerda de cuando Él se encuentra con la mujer samaritana? Una mujer despreciada, una mujer que tenía un dudoso repertorio de pasado y presente posiblemente. Y sucedían muchas cosas allí. Pero Él se encuentra con esta mujer y bueno, y toda la conversación que tienen allí. Pero Él le dice que Él quiere darle de una agua y que si bebe de esa agua, ¿qué va a pasar? Nunca más va a tener sed, ¿cierto? Pero lo más lindo, y esta mujer dice: wow, yo quiero de esa agua. Pero Él dice: es que yo soy esa agua. Yo soy esa fuente de agua viva. Yo soy la misma fuente de agua viva. Esto se puede presentar como un simbolismo de la vida abundante. Él nos dice: yo les quiero dar vida abundante, pero esa vida abundante soy yo mismo en ustedes. Yo quiero darles un agua en la cual no van a tener más sed, pero yo mismo soy esa agua que les va a quitar toda sed en su vida. Cristo es todo y en Él estamos completos. Por eso necesitamos mirar la vida abundante de esta manera. Necesitamos abrazar la vida abundante desde esta perspectiva. Él nos quiere dar vida abundante, pero Él mismo es la vida abundante y en Él poseemos todo lo necesario y en Él estamos verdaderamente completos y necesitamos vivir en esa realidad. Mira el que está a su lado con cara de completo, con cara de pleno en Cristo Jesús, porque esa es su realidad. Esa es su realidad. Pero surge un segundo principio bien tensionante para nosotros. El creyente batalla con vivir en esta verdad. El creyente batalla con vivir en esta verdad. La afirmación que Cristo es todo constituye una verdad central, ¿verdad? Es una verdad central.
y fundamental en nuestra fe cristiana. Le pregunto, ¿usted cree que Cristo es todo? ¿Lo cree? Yo lo creo. Pero todos los que hemos creído en Él confesamos esta realidad con convicción. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida espiritual, enfrentamos una lucha constante para experimentar y vivir plenamente esta verdad divina. Que nosotros la predicamos, nosotros la anunciamos, nosotros le decimos a otros, tranquilo que Cristo es todo. Pero hay ocasiones donde empezamos a desdibujar esa verdad. Y empezamos muchas veces sin darnos cuenta que aunque proclamamos que Cristo es suficiente, muchas veces caemos en un estado de insatisfacción que nos hace pensar que nuestra plenitud depende de alcanzar ciertos objetivos o de obtener determinadas cosas en nuestra vida. Y aún teniendo fe y una fe genuina en Cristo, podemos sentirnos incompletos cuando carecemos de aquellas provisiones terrenales que deseamos. Provisiones, logros, estudios, crecimiento personal y otros anhelos que siempre serán temporales. Y lastimosamente así transicionamos en nuestra vida cristiana, en una tensión constante entre la verdad que profesamos y los deseos que nos seducen a llegar a alcanzar ciertas cosas para sentirnos plenos. Esta tensión nos lleva a abandonar, o al menos en la práctica, la confesión de que Cristo es todo. Quizás en su corazón usted la tenga, pero usted se enfrenta a una realidad y ahí se le olvidó. Bueno, pero no quiero hablar de usted, ahí se nos olvidó. Ahí se me olvidó. Y decimos, no, es que Él es todo lo que necesito, y hasta lo canta, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y levanta sus manos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si lo pierdo todo y te tengo a ti, lo tengo todo. Pero viene la situación y pareciera que solo se quedó en lindas frases entonadas en la iglesia. Y empezamos a desdibujar lo que quizás habíamos creído que realmente era una verdad. Y empezamos entonces a considerar que para sentirnos realizados yo necesito llegar a la plenitud de algo. Yo necesito consolidar este estudio. Yo necesito consolidar esta posesión. Yo necesito consolidar al siervo, a la sierva, para poder llegar a una plenitud. Yo necesito que haya una seguridad de mi futuro, de mi familia, de mis sueños, para poder sentir que estoy pleno. Y se empieza a perder la verdad de que Cristo es todo. Yo necesito que Dios me sane para vivir pleno. Pero si Cristo es todo, ¿por qué necesitamos algo más? ¿Por qué necesitamos algo más? Y es una lucha espiritual. Pablo expone en algunas de sus cartas y dice que siempre estamos en esa lucha entre querer hacer la voluntad de Dios, pero lo que nuestros deseos carnales también quieren hacer. Y a veces creemos que deseos carnales es el peor pecado que puede hacer. No, el deseo carnal es hacer lo propio mío, querer buscar mis beneficios personales, querer lograr lo propio para mí y no hacer la voluntad de Dios. Esos son deseos carnales. No, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy en la carne. Sí lo está cuando estamos buscando nuestros propios beneficios. Nuestros propios beneficios. Y entonces está esa batalla entre la fe que afirma la suficiencia de Cristo y la inclinación humana que busca apoyarse en las añadiduras. También declaramos mucho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero mi hermano, mi hermana, la plenitud está en buscar el reino, no en esperar las añadiduras. Pero muchos están esperando sentirse pleno hasta que la añadidura venga. Pero usted buscando el reino ya lo debe tener todo. Porque la añadidura puede o no puede venir según como Dios quiera hacer. Y eso no solo en el ámbito material, emocional, espiritual y demás.
Muchas veces esa batalla nos roba la paz y nos pide experimentar la vida abundante que Jesús nos prometió. Entonces mire que puede aparecer, déjeme decirlo así, sin hacerlo tanta doctrina, otro ladrón de la vida abundante. El querer buscar nuestra plenitud fuera de Jesús. El sentirme pleno cuando tenga otras cosas. Entonces, desde esta plenitud o desde esta más bien realidad, pues necesito llevarlo a pensar algo y quizás evaluarnos realmente cómo estamos frente a esta verdad. Como le digo, el creyente batalla mucho con hacer realidad esta verdad. Pero si quizás como creyentes estamos pensando que solamente seremos verdaderamente felices o completos cuando llegue cierta persona a nuestra vida, cuando alcancemos cierto objetivo determinado, cuando obtengamos cierta posesión específica o cuando se logre llegar a donde se sueña, perdóneme y no perdóneme, pero esto revela que todavía no ha sido plenamente revelado en su corazón la suficiencia absoluta de Cristo. Si todavía estamos batallando en que usted y yo necesitamos de cierta provisión para ser felices en esta tierra, no hemos entendido que Cristo es suficiente. Que Cristo lo es todo para nuestras vidas. Nos falta llevar a la cruz todo esto. No es que yo necesito a alguien que me ame, ya Cristo lo amó por completo. No es que yo necesito sentirme realizado en esto, usted ya es más que vencedor en Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente, más que suficiente. Él es más que suficiente y no necesitamos ningún añadido para vivir en plenitud de su gracia. Y gracias a Dios, porque si no solo viviríamos frustrados. Pero al pensar en esto, pues también podemos recordar o poder ver una verdad poderosa, que aunque no tengamos lo que queremos, aunque no logremos lo que esperamos, si Cristo está presente en nuestra vida, Él es totalmente suficiente y es todo lo que necesitamos. Puede que al finalizar nuestros días y nuestra vida no alcanzamos a constituir el sueño que queríamos, no alcanzamos la empresa que soñábamos, no alcanzamos a estudiar lo que queríamos, no pudimos realizar lo que anhelábamos, pero de seguro sí tuvimos al Señor y eso fue más que suficiente para nuestras vidas. Santiago escribe y dice que la vida es como la nieblina y en un momento está y luego desaparece. Ayer se conmovió mucho, ¿no? Todo esto que pasó. La vida es frágil, la vida se acaba. Y quizás muchas cosas por cumplirse aún. Pero si nosotros tenemos a Cristo, es todo lo que necesitamos. Entonces no planeamos, no hacemos, no, sí. Pero sujete todo a la voluntad de Dios. Y eso será lo que necesitamos. La plenitud no se encuentra en lo que obtenemos, sino en aquel que nos ha obtenido a nosotros. La plenitud no se encuentra en lo que obtenemos, sino en aquel que nos ha obtenido a nosotros. Y tercero, nada en el mundo puede garantizarnos la plenitud. ¿Solo quién? Cristo. Y eso es una verdad. Por más cosas que nos pueda prometer el mundo, solo Cristo puede hacer completamente esta plenitud una realidad en nuestra vida. Estamos en un mundo actual en donde nos enfrentamos a una percepción extendida, un poco tergiversada de esta verdad que estoy compartiendo. Pues muchos afirman haber alcanzado su plenitud mediante sus logros personales, familiares, sociales o profesionales. Y muchos han hecho su vida en alrededor de decir, yo estoy pleno porque logré esto. Yo soy pleno porque es que usted no sabe quién soy yo. Yo soy pleno porque le alcancé ciertas cosas. Y consideran, y aquí viene el gran peligro,
que no necesitan de nada más para estar completos y recorren su vida disfrutando de lo que han podido construir en su ámbito terrenal. ¿Cuál es el gran problema? Que viven ajenos y muchas veces por la ignorancia de una realidad mayor, de que existe una vida abundante que trasciende lo material y que solo Cristo puede otorgar. Y quizás están transicionando en su vida terrenal en una plenitud y se sienten realizados, alcanzados y demás, y uno lo ve mucho en la sociedad, pero están carentes de reconocer que la vida no es esta tierra, la vida es lo que transicionará en la eternidad. De hecho, donde más se pone en evidencia la vida abundante que el Señor nos ha prometido. Por eso Jesús fue claro en advertir que todos los placeres, logros, satisfacciones de este mundo son temporales, pero que Él va a permanecer para. En Juan capítulo 6 verso 27 dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, como la comida. En cambio, usen sus energías en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. O sea, no esté pensando en qué va a almorzar ahorita, a no ser que me vaya a invitar. No se desgasten. Y esa expresión que pudiese ser tomada desde otras cosmovisiones esotéricas, usen todas sus energías, que no se trata de eso, sino usen todo de ustedes en buscar la vida eterna que ha sido provista por Cristo Jesús. Juan, siguiendo este mismo intencionalidad, escribe o declara en la primera carta, versículo 2, 17: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. O sea que todo lo que nosotros tenemos como un deseo, ¿en qué va a terminar? En nada, se va a acabar. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces este versículo nos deja dos cosas, yendo a la idea que le estoy plasmando. Los que se han dedicado a encontrar su plenitud en el mundo, todo se va a acabar y no va a haber nada más. Pero quienes han abrazado desde buscar agradar a Dios y buscar su voluntad, aunque todo aquí se acabe, vivirá para siempre, vivirá su vida abundante para la eternidad. Con estas palabras se nos deja ver entonces que el Señor establece una distinción decisiva entre lo que es pasajero y entre lo que es eterno. Entre lo que es ¿qué? Eterno. Podemos estar aparentemente viviendo en abundancia, podemos aparentemente estar viviendo en una plenitud. No, pero es que usted no sabe, yo fui aquí, me moví aquí, hice estos negocios, logré esto, ya voy por el doctorado, viajé por el mundo, hice aquello, Usted no sabe, yo vivo pleno. Pero si eso no está y cimentado en Cristo, pues esa abundancia no será plena ni duradera, porque carecerá y desaparecerá en el tiempo, porque todo lo que se sostiene fuera de Cristo tiene fecha de caducidad. Todo lo que se sustenta fuera o se sostiene fuera de Cristo tiene fecha de caducidad. Todo. Pero quien se fundamenta en Cristo permanece para siempre. Por eso, aunque hayamos recibido gracia y misericordia, que nos ha podido disfrutar, nos ha permitido disfrutar de diversos logros terrenales, porque los tenemos también. Yo con este mensaje tampoco lo estoy llevando a ese ascetismo que estaba en la época de Colosas y decir, no, pues yo no voy a buscar ni esto ni aquello, y mejor dicho, no lo estoy llevando a eso. Lo estoy llevando a que sobre eso hay algo más grande, que es Cristo, que lo es todo. Que nuestra cabeza no tiene que estar desesperada en estar pensando en cómo lograr y conseguir hacer o desarrollarse, porque después de tener a Cristo, todo lo demás es añadido. Todo lo demás, si viene, gracias Dios, pero si no viene, gracias Señor Jesús, porque si ya lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
nos ha dado una gracia, una misericordia de permitirnos disfrutar esos logros terrenales. Pero vuelvo e insisto, debemos comprender que más allá de eso necesitamos estar conectados a la fuente verdadera de plenitud. Solo así podemos transitar en esta vida y que aun cuando llegue nuestro tiempo, llegar a seguir viviendo en abundancia al lado del Señor. La plenitud que Dios nos promete no se sostiene en nuestra existencia temporal, sino que proyecta nuestra esperanza hacia una eternidad donde la vida abundante se experimenta sin límites, sin interrupciones. Una vida que no termina con la muerte física, sino que se extiende más allá a una existencia eterna junto al dador de la vida abundante, Cristo Jesús. Y Él afirmó en Juan capítulo 11 verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Porque esa es la esencia profunda de la vida plena, de la vida abundante. Una vida en Cristo que no perece, no se agota y que encuentra su máxima expresión en la eternidad con Él. Esa es la vida abundante. Y al final la vida abundante es igual a estar completos en Cristo. Pero si usted y yo estamos completos en Cristo, debe ser evidente. Y quizás permítame hablarle así de directo, pero no podemos por lo menos desgastarnos un nuevo año viviendo insatisfechos. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me provocan esto? ¿Por qué no logré aquello? Usted está pleno en Dios y no necesita que todo esté bien ni que todo marche bien para seguir creyendo que usted está completo en Cristo. No, pero es que si no me sale este trabajo, pues que no salga. Usted sigue confiando y estando pleno